Muy buenas tardes, mi nombre es Elías Alejandro Vera, soy del curso tercero BGU Paralelo A y el día de hoy estoy aquí para presentarle mi video relacionado sobre los diferentes temas que vamos a hacer sobre el estudio de caso. Entonces, empezaré con este video poniendo diferentes puntos y recalcando de qué se trata cada uno de ellos. Espero mi video sea de su total agrado y espero cumpla con la rúbrica que se ha solicitado. Entonces, a continuación mi video. Entonces, para hacer el pequeño estudio de caso, vamos a tener como uno de los principales temas, el principal punto a dar, es el marco conceptual. Es uno de estos pequeños conceptos en los cuales vas a empezar a dar pequeños subtemas sobre el gran tema macro que escogiste. Por ejemplo, si tú escogiste cuidado sobre el medio ambiente, evidentemente tuviste que escoger un tema macro, un tema micro, en el cual te basabas en tu barrio o en la provincia en el cual tú habitas, en el cual ves el problema, pero tienes que empezar a hablar del tema más grande. Es decir, si vamos a hablar sobre la contaminación del barrio, que en el barrio se encuentra, no pasa el recolector de basura, o que los ciudadanos son muy irresponsables, son muy, no son cuidadosos con la basura que desechan, el barrio ya no tiene ningún área verde. Por ejemplo, entonces en ese caso empezaríamos hablando desde el primero, la contaminación ambiental y cómo esta poco a poco se va dividiendo en pues diferentes zonas. Por ejemplo, si yo digo que la contaminación ambiental es este tipo de sistema en el cual por culpa de miles de empresas que tienen este método de economizar, teniendo en cuenta el daño que hacen referente a productos plásticos, por ejemplo, pues evidentemente esto va a afectar a diferentes zonas y esta incluyendo la nuestra, ¿no? La que pusimos en nuestro ejemplo. Entonces yo aquí tengo, bueno, un detalle importante a resaltar es que evidentemente pues tienes que escoger muy bien tu tema macro, no puedes escoger un tema cualquiera, tiene que ser un tema en específico, un tema en el cual tú sientas que te puedes sentir libre y en el que te vas a desenvolver de manera correcta. Por eso el marco conceptual es bastante importante, porque vamos a empezar a explorar lo que de por sí el tema en el que tú ya escogiste y en el cual te basaste. Lo único que vas a hacer es desenvolverte de mejor manera y empezar a tener diferentes subtemas para poder hacer más digerible el estudio de caso en este caso, ¿no? Entonces, como dato adicional tenemos que son 900 palabras. Y yo aquí tengo como un ejemplo curricular de la investigación con cuidado del medio ambiente, que es lo que estaba hablando, la problemática, la contaminación y el espacio del problema, quebrada seca del barrio Luz de América, ¿no? Pero en caso diferente, pues sería tu barrio o mi barrio o en el barrio en el que nos estemos basando, ¿no? Independientemente del tema macro que se haya escogido. Muy bien, entonces sigamos con nuestro tema, ¿no? En tanto lo que sería la elaboración del marco conceptual, todo este tema, que regularmente nosotros solemos sacar muchos subtemas, una de las recomendaciones sería que enlistemos los temas que vamos a tratar en esta ocasión, elaborando mapas conceptuales para que nos ayudemos y para que nos guiemos de una mejor manera, ¿ok? Eh, Otra recomendación es ir desde lo más general hasta lo más detallado. Como decía antes, que ir desde lo más grande hasta lo más pequeño. No nos desesperemos. Es un tema importante, entonces tenemos que tratar muchos temas, pero no lo suficiente para que no nos desviemos del tema principal. Pero sí para que podamos informar lo suficiente que queremos llegar a tratar en nuestro tema, ¿no? En nuestro estudio de caso. La definición del tema y después sus características, funciones, partes, clasificaciones y solo lo más importante. En este caso vamos a intentar apartar, cuando nosotros estemos haciendo nuestras investigaciones, vamos a intentar apartar lo importante y lo que nosotros consideremos que puede llegar a aportar al tema en el cual estamos tratando. Porque a veces intentamos tener información que al fin y al cabo no es tan relevante, no es tan importante. Lo que nosotros queremos en nuestro estudio de caso es información concisa y detallada. ¿Ok? Entonces, en tanto, bueno, sigo con el ejemplo del cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, sería lo de la definición de qué es el cuidado del medio ambiente, las clasificaciones
y ya luego cómo se hace, medidas de prevención y la importancia, ¿no? Claro que es importante también definir después la problemática, porque ¿qué pasa? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? Si son consecuencias económicas, si son consecuencias de salud, si son consecuencias en el desarrollo de la vida. Entonces aquí se tiene que ver mucho con eso. Muy bien, y por último, para recordar que cuando finalizamos todos estos párrafos hay que realizar un pequeño párrafo, no muy largo, lo suficiente como para poder relacionar toda nuestra investigación con lo que nosotros acabamos, con el concepto que nosotros acabamos de dar. Entonces, con eso ya establecemos una relación por el medio en el que nosotros hayamos realizado la investigación, ¿no? Bien, ahora vamos con la estructura del marco conceptual. Tenemos dos problemáticas y tenemos, por supuesto, como tema principal el tema macro. Empezaremos con el tema macro, como ya dije, que vamos desde lo más grande hasta lo más pequeño. Entonces, en el tema macro, digamos que estamos hablando sobre los problemas ambientales. Perfectamente yo puedo definir lo que sería una problemática ambiental y cómo esto nos puede afectar a diferentes zonas a lo largo, en todo el mundo, en todo un continente o en todo un país. Bien, afectaciones y consecuencias en tu espacio. Como ya dije esto, de cierta manera, pues en el barrio en el que nosotros nos estamos viendo afectados, ¿no? La primera problemática, las definiciones y clasificaciones. ¿Qué es lo que pasa con la problemática? ¿Cuál es el problema? ¿En qué afecta a todo el barrio en sí? ¿Ok? Las afectaciones y consecuencias. Por ejemplo, tenemos niños pequeños en el barrio que reciben los olores, que digamos son bebés, que no pueden recibir estos olores porque les hacen daño, digamos, son olores de alcantarilla, son olores de basura, ellos no pueden recibir estos olores. Entonces, está afectando la convivencia social, evidentemente, porque la gente ya no quiere salir de las casas y si salen, pues dan quejas que no son solucionadas. En tanto, la problemática, voy a ponerle como problemática 2, describir brevemente lo sucedido en tu lugar de investigación. Bien, una vez hecha nuestra investigación en nuestro propio barrio, que evidentemente necesitamos una investigación a base de lo que nosotros tenemos en nuestro barrio, por ejemplo, algunas entrevistas, hablar con nuestros vecinos, hablar con el presidente, digamos, del barrio, pues obtenemos un breve suceso, obtenemos una descripción de los hechos. Y esto es lo que vamos a poner en este, ¿no? No tiene que ser más de un párrafo, y con todo esto en total de la estructura obtenemos alrededor de unos 7 a 8 párrafos. Muy bien, continuemos con lo que sería el marco metodológico. En este caso, lo vamos a redactar en tiempo futuro, ¿ok? Con siquiera unos de 5 a 6 párrafos, y ya les diré. En sí, el marco metodológico se utiliza para describir lo que serían los métodos, las técnicas e instrumentos que usaremos para nuestra investigación. En sí, ¿qué contiene el marco metodológico? Pues serían los tipos de investigación, se redactarían en 2 párrafos, población y muestra, que sería en sí un párrafo, y las técnicas e instrumentos de recolección de datos, que serían 2 párrafos. Ya voy a poner un ejemplo para que se entienda de cierta manera un poco mejor. Entonces, digamos, el tipo de investigación podríamos decir que sería descriptiva. La población y muestra, por ejemplo, en población sería comunidad, en muestra algunos miembros de la comunidad, y en técnicas e instrumentos de recolección de datos sería, por ejemplo, sería una técnica, sería entrevista, y un instrumento, un cuestionario. ¿Ok? No es tan difícil si lo podemos, incluso podemos decirlo de alguna otra manera, población y muestra, bueno, yo por ejemplo pondría familias dentro de una zona, por ejemplo, una muestra, algunos miembros de la comunidad, por ejemplo, la técnica de la entrevista no necesariamente tiene que ser una entrevista, ¿no? Sino que incluso podemos hacer una encuesta vía internet, por ejemplo. Y un instrumento sería pues un cuestionario, un test vía internet, por ejemplo, digamos. Entonces, al tener estas entrevistas personales, ¿no? Podemos de ahí sacar diferentes sucesos y podemos aportar a nuestro estudio de caso.
No. Las técnicas e instrumentos que se recomiendan en este caso sería la de observación, la de encuesta y la de entrevista. Y los instrumentos que podríamos utilizar para recolectar este tipo de datos en la observación serían, por ejemplo, fichas de observación, lista de cotejo, escala de actitud, y en una encuesta sería hoja de encuesta y en una entrevista un cuestionario, una escala de opinión o una grabadora. ¿No? Entonces, lo que sería el análisis de resultados es el análisis obtenido por la investigación que hicimos al inicio y por los resultados que obtuvimos sobre las encuestas. Entonces, aquí vamos a poner una postura algo crítica, ¿no? Máximo 2 párrafos, 250 palabras utilizaremos. Entonces, en este caso, vamos a tener unas ideas, unas conclusiones, pequeños análisis respecto a lo que vimos. Por ejemplo, si yo sé que mis ciudadanos, mi comunidad no respeta las leyes del cuidado del medio ambiente, no puedo decir que es algo externo, sino que depende de nosotros, que ya no sería la culpa de, digamos, de los tachos de basura, que sería la culpa de que el presidente no mantiene las calles limpias, sino que es culpa de los mismos ciudadanos que están haciendo basura. Entonces, gracias a este análisis obtenemos algunas ideas que nos va a ayudar con el estudio de caso en sí a finalizar. Entonces hasta aquí sería mi pequeño video, espero les haya gustado, espero les haya agradado. Hasta aquí muchas gracias, adiós, nos vemos.